Buenos días, entonces queridos catequistas, qué alegría haber comenzado nuestro momento con la oración. El Espíritu de Dios siempre está avante, llevando siempre este proceso evangelizador al que Él mismo nos ha congregado. Por eso le damos la bienvenida a todos los catequistas que hoy están en nuestra transmisión, a todas aquellas también que están de otras delegaciones, aquellas personas que están, aquellos catequistas que son de otros lugares, que tal vez no sean de acá de Medellín, pero que se han unido hoy a este gran evento que hemos ido llevando durante ya hace un sábado, y que este mes de la catequesis para nosotros es la fiesta fuerte. Por eso les doy la bienvenida a todos los catequistas que se están congregando, que se siguen uniendo y fortaleciendo su proceso evangelizador. Hoy también entonces vamos a trabajar, recordemos que el padre ya lo había dicho, habíamos trabajado catequistas resilientes pertenecientes a la dimensión del ser. Hoy vamos a trabajar fuertemente la dimensión del saber. ¿Por qué la dimensión del saber? Catequistas, nosotros somos educadores de la fe. Quien educa es porque tiene un saber específico. Quien educa es porque tiene algo que enseñar. Quien educa es porque tiene una instrucción para dar. Por lo tanto, nosotros catequistas que educamos en la fe, debemos de tener conocimientos. Y los conocimientos se adquieren escuchando conferencias, orándole al Señor que nos abra la mente para poder que todo esto entre, estar en lectura constante y algo muy importante, saber que lo que tú vas a enseñar ya no es solo para ellos, sino que eso se va a extender hasta el final de los tiempos. Por eso lo que nosotros enseñemos tiene que ser verídico, tiene que tener verdad. Y la iglesia en eso nos sigue instruyendo. Entonces, qué alegría, muchachos, que nosotros en el saber sigamos creciendo, sigámonos alimentando. Hoy, entonces, con la gran ponencia, directorio para la catequesis, ¿cómo la ven? ¿Por qué entonces un directorio para la catequesis? Pues sencillo, muchachos, porque esta responde a las necesidades actuales de la iglesia. Y la iglesia enfrenta un gran reto, un gran desafío. Y el magisterio entonces nos habla precisamente de esto. La iglesia no te deja solo, la iglesia te forma. Y hoy, gracias a que el Señor siempre está iluminando, el Espíritu de Dios está fortaleciendo, también nos dice, esto había que saberlo. Directorio para la catequesis. Y tenemos un gran ponente. Qué alegría, queridos catequistas, que nos va a acompañar el presbítero Manuel José Jiménez Rodríguez, un sacerdote de la arquidiócesis de Medellín, doctorado en la teología pastoral, con énfasis en pastoral juvenil y catequesis de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Muchachos, es un sacerdote coordinador del equipo de iniciación cristiana de la misma arquidiócesis de Bogotá. Es miembro de la Sociedad de Catequetas de América Latina. O sea que nos va a hablar, es un catequeta, un experto en el tema. Y nos va a decir también, él es miembro del equipo de reflexión teológica y pastoral del CELAN. O sea que a quien tenemos es una eminencia. Escuchémoslo, estemos atentos y todos, eso sí, papel y lápiz, que no se nos pierda de verdad el contenido, la memoria falla. Pues pidámosle al Espíritu de Dios que hoy nos ilumine. Padre Manuel, qué alegría tenerlo entonces por acá. Bienvenido. Hola, buenos días para todos. Es muy grato compartir con ustedes esta oportunidad de reflexionar juntos sobre este nuevo documento en torno a la catequesis, que tuvo su presentación a finales del mes de marzo pasado y cuyo nombre es Directorio para la Catequesis. Vamos entonces a conocer un poco su historia y también pensar las orientaciones que de allí brotan para toda la Iglesia universal. Este directorio para la catequesis, entonces, como les comentaba, fue presentado a la Iglesia Universal en el Vaticano
por las directivas del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización el 23 de marzo de este año. ¿Qué es un directorio para la catequesis? Quizás algunos de los que estén participando habrán escuchado ya hablar de ese tipo de documentos y para otros puede ser algo novedoso. Es un documento elaborado por la Santa Sede que recoge el pensamiento del magisterio de la Iglesia sobre el ministerio de la palabra y la catequesis. Cuando decimos que es elaborado por la Santa Sede, estamos diciendo que es elaborado, construido, pensado, trabajado por un organismo de la Curia Vaticana. En este caso les decía que fue el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización a quien el Papa Francisco encargó el tema de la catequesis, tema que antes estaba en manos de la Congregación para el Clero. ¿Qué quiere decir que recoge el pensamiento del magisterio de la Iglesia? Que si bien es cierto que el magisterio de los papas, el magisterio de la Iglesia, no es únicamente sobre la catequesis, aunque también hay magisterio específicamente sobre la catequesis, tenemos que entender que todo ese magisterio tiene que ver con la catequesis, aunque no todo sea catequesis. Y lo mismo, aunque no en la iglesia no todo sea catequesis, todo tiene que ver con la catequesis. Me explico. Todos hemos leído y trabajado Laudato Si sobre el cuidado de la casa común. Fijémonos que no es un documento específicamente para la catequesis, pero tiene que ver con la catequesis porque también es parte integral de la formación del discípulo, el cuidado de la creación. Es en esa dinámica entonces que tenemos que entender la relación magisterio-catequesis. ¿Cuándo surgieron ese tipo de documentos que reciben el nombre de directorio? El primer directorio general fue publicado en el año de 1971 por la Congregación para el Clero a solicitud del Concilio Vaticano II. Pensemos un poco en lo siguiente. La catequesis es una acción que ha estado desde los orígenes y los comienzos de la Iglesia. Inmediatamente en que los discípulos de Jesús reciben la vocación, misión de ir a anunciar el Evangelio y convocar a muchos a ser discípulos de Jesús, ahí mismo comienza y nace la catequesis. Pero fijémonos que el primer directorio es en el año de 1971. Algo parecido pasó con la ciencia de la catequesis que se llama catequética. Siempre ha habido catequesis, pero la catequesis comienza a desarrollarse más o menos en el 1700, pero como ciencia propiamente dicha en el siglo pasado, con la creación de facultades y investigación en este campo. Ya entenderemos un poco por qué esta realidad. Decíamos entonces que este primer directorio fue publicado en el año de 1971 por solicitud del Vaticano II. De hecho, en el documento sobre el ministerio pastoral de los obispos, el nombre en latín Christus Dominis, en el capítulo 3 se hace esa solicitud específica. Fijémonos allí donde se dice que se elabore un directorio sobre la instrucción catequética del pueblo cristiano, en que se trate de los principios y prácticas fundamentales de dicha instrucción. Aquí ya podemos ver entonces por qué reciben estos nombres de directorios, porque son documentos que marcan directrices de carácter general para la práctica de esa acción pastoral que se llama la catequesis. También porque es interesante que encontremos este pedido, esta solicitud en el documento sobre los obispos, porque en el Concilio Vaticano II se recupera, se recoge toda una gran novedad eclesiológica que estaba un poco latente en la Iglesia, porque también es propio del ser de la Iglesia, la característica de las iglesias locales, de las iglesias diocesanas, la Iglesia como pueblo de Dios y la presencia y protagonismo de los pastores, de los obispos, transitando un poco de otro tipo de eclesiología, de una iglesia más centrada en la iglesia universal que escondía un poco las iglesias particulares
y el papel del obispo. El documento eclesiológico del Concilio Vaticano II vuelve y le da protagonismo, realce, figuración a las iglesias locales y a los obispos, y descentra, digámoslo así, un poco estas realidades, incluso también hablando del tema de la inculturación y de la lectura de los signos de los tiempos. Entonces, por eso nace allí, porque están mostrando también un profundo cambio en la vida de la iglesia. ¿Cuántos directores han sido publicados? Entonces, ya teníamos el de 1971, la Congregación para el Clero, que quizás no se conoció mucho, pero marca la pauta para los otros dos. El del 97, que es más conocido, ha sido más abordado, ha sido más trabajado, y de hecho, por lo que yo conozco, el trabajo que ha hecho la Arquidiócesis de Medellín, han hecho una reflexión profunda sobre este documento. Y ahora este tercero, del año 2020, que como novedad decía, ha sido publicado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. ¿Cuál es el propósito de ese tipo de documentos? Su finalidad es indicar los principios teológicos pastorales de carácter fundamental tomados del magisterio de la Iglesia, por los que pueda orientarse y regirse más adecuadamente la acción pastoral del ministerio de la palabra y en concreto de la catequesis. Eso ya lo habíamos dicho. Y el propósito es ofrecer reflexiones y principios más que aplicaciones inmediatas y prácticas. Fijémonos que está diciendo que son principios teológicos pastorales de carácter fundamental, son orientaciones fundantes sobre la teología de la catequesis, donde se aborda particularmente su naturaleza, su finalidad y su pedagogía. Y en ese tipo de documentos no vamos a encontrar aplicaciones inmediatas y prácticas. Es decir, no vamos a encontrar itinerarios configurados para acompañar a adultos o jóvenes, o para poner en práctica una formación de familias y de niños. Eso para llegar a ese punto sabemos nosotros que pide un trabajo posterior y más, digamos, de reconocimiento de la realidad inmediata. Pero para que esa realidad, esa aplicación inmediata y práctica de la catequesis corresponda a la naturaleza misma de la catequesis, es necesario conocer esos principios teológicos. De hecho, todos los directorios funcionan con este mismo método, y la razón para hacerlo es la siguiente: únicamente si desde el principio se entiende con rectitud la naturaleza y los fines de catequesis, como también las verdades y valores que deben transmitirse, pueden evitarse defectos y errores en materia catequética. Fijémonos que lo que nos están mostrando estos documentos es la necesaria relación entre teoría y práctica. En este caso, entre teología y práctica pastoral. Quizás nosotros todavía sufrimos de un problema fuerte en la catequesis, y es que estamos muy a la búsqueda de los cómo. Hay muchos cómo, hay cantidad de cómo, de herramientas prácticas, y podemos bajar por internet y ir a las librerías y encontrar cantidad de cómo prácticos e inmediatos de hacer la catequesis. El problema es que muchas veces esos cómo no corresponden a los qués. Y los qué los encontramos es en los principios y orientaciones generales, donde también encontramos los para qués y los por qués. Esa es la finalidad de los directorios, que a partir del qué, del por qué y del para qué, los cómo y los dóndes tengan una dimensión, una aplicación, digamos, más adecuada, que responda a lo propio que es de la catequesis. Voy a poner un ejemplo de esto, aunque me salga un poco de la reflexión de los directorios, pero dicen que en un congreso catequístico internacional en el año 1986 asistió allí el cardenal Ratzinger en su momento, y él dijo lo siguiente, que también aplica para hoy: nunca antes en la historia de la Iglesia y de la catequesis habíamos tenido tantas personas implicadas en ellas y tantos recursos y tantos materiales. Pero fijémonos cómo concluye: pero la catequesis es un fracaso. Está mostrando la ruptura entre los qués y los cómo. Y eso no solamente es un problema de la catequesis, sino casi de toda la educación,
donde la preocupación fundamental de muchos es por los cómo, desconociendo los qués, los porqués y los para qué. Esa es la ventaja y la línea de trabajo de un directorio, y por eso hay que conocerlos. ¿A quién va dirigido el directorio de catequesis? Hablábamos que estos documentos nacieron en el Concilio Vaticano II, donde el texto que piensa en el ministerio pastoral de los obispos y de las conferencias episcopales. Por eso, en principio, va dirigido a ellos, a los obispos y a las conferencias episcopales, y a través de ellos, a todos los que trabajamos después con alguna responsabilidad pastoral o de investigación o de estudio o de animación en el campo de la catequesis. Trátese a nivel nacional, a nivel diocesano y a nivel parroquial. Eso quiere decir que también es un documento dirigido a todos nosotros. Por eso la necesidad de conocerlo, de estudiarlo y de apropiarlo. ¿Cuál es la tarea de los obispos y de las conferencias episcopales en relación con estos documentos? Entonces, fijémonos, es la aplicación más concreta de estos principios y enunciados mediante, en un primer momento, orientaciones o directorios nacionales, regionales o diocesanos. Es decir, se trata de tomar esos principios que tienen un carácter fundamental y fundante, un carácter general, y en cada territorio, en cada lugar, como las circunstancias también pueden ser propias, se requiere la aplicación de esos principios a los diferentes contextos y lugares. Y pueden surgir de aquí, digamos, diversidad de documentos, como pueden ser orientaciones nacionales o directorios nacionales o documentos diocesanos, y eso cada vez se va aterrizando más a la práctica catequística en cada una de nuestras parroquias. En el caso de Colombia, por ejemplo, con ocasión del directorio del 97, nosotros tenemos un documento de orientaciones generales para la catequesis en Colombia. Se pensó en su momento en tener un directorio nacional, pero eso implica otra serie de procesos de revisiones en el Vaticano, mientras que las orientaciones o textos de referencia, basta la aprobación de la misma conferencia episcopal para que se ponga en marcha. Pero digamos que esperar ya de parte de nuestros pastores, de la conferencia episcopal, cuál será la instrucción para dar el paso inmediato, pero eso no nos quita a todos nosotros ya la posibilidad de empezar a conocerlo, y además puede ser que una conferencia episcopal decida no tener orientaciones ni directorios nacionales o una diócesis, sino directamente trabajar con este documento, y eso igualmente es válido, por eso tenemos todos que conocerlo. ¿Por qué un nuevo directorio? Ya decíamos que había 3 documentos, el primero en el 71, el segundo en el 97 y ahora este del 2020. Las razones son estas dos. Primera, porque el magisterio de la Iglesia siempre acompaña con solicitud pastoral la renovación de la catequesis. Sabiendo, ya lo dije, que no todo el magisterio de la Iglesia es sobre la catequesis, pero todo el magisterio de la Iglesia tiene que ver con la catequesis. O también es posible encontrar magisterio de la Iglesia específico o sobre la evangelización o sobre la catequesis. Entonces, a partir del año 97 al hoy, ha habido mucho magisterio de la Iglesia que tocaba revisar, que tocaba sistematizar y que tocaba organizar en torno al tema de la catequesis. Magisterio desde papas como el Papa Juan Pablo II, como el Papa Benedicto y ahora con el Papa Francisco. Pero también porque se hace una lectura de los signos de los tiempos, de las realidades sociales, de lo que cambia, de lo que continúa, del tiempo concreto, de la vida humana. Y eso también necesariamente pide una actualización de la catequesis. Digamos que la catequesis pide 2 razones fuertes para seguir su camino de renovación. Primero, lo que la teología y el magisterio le va pidiendo a ella misma, que sería, digamos, como el principio más fuerte, pero también segundo, porque la realidad cambia, y desde el Concilio Vaticano ya se hablaba así de una realidad cambiante. ¿Qué es lo que voy a presentarles ahora previo a la presentación del directorio del 97? Ver cómo esos 2 principios de magisterio y de lectura de los signos de los tiempos se va haciendo presente en cada uno de estos documentos, porque es que
es necesario conocer los tres documentos, casi como leerlos como uno solo. No pensar que apareció uno nuevo, olvidamos los de atrás como si ya fueran pasados de moda. Necesitamos ir leyéndolos como un elemento que se va profundizando, que se va ampliando, que se va enriqueciendo en su mirada y en su apuesta pedagógica y social. En el primer punto, en relación con la realidad social y cultural y religiosa, el directorio del año 71 muestra estas realidades como un hecho, pero también como una tendencia. Por eso va a subrayar, primero, las sociedades cada vez son más plurales en todos los campos, en lo moral, en lo ético, en lo político, en lo ideológico y también igualmente en lo religioso. Ya comienza a identificarse los grandes avances y progresos en el campo de la ciencia y la tecnología. La sociedad se define como una sociedad en cambio permanente, ya no son sociedades estáticas, sino dinámicas, de ruptura permanente, son sociedades de la innovación, como llamamos nosotros hoy. El desarrollo de los medios de comunicación social, que en su momento aparecían unos pocos, pero fíjense que todo esto también es tendencia a parar hoy. Y lo mismo las sociedades de la urbanización y de la industrialización. Es decir, cada vez más la humanidad comenzaba a habitar en grandes ciudades y todo el tema de la gran industria. Fijémonos que para este documento, el del Concilio Vaticano II, esta es la realidad, pero también es tendencia. Es decir, estas situaciones siguen estando presentes hoy entre nosotros, siguen actuando, se siguen movilizando, se siguen transformando. Y es desde ahí que también debemos nosotros seguir pensando y seguir actualizando la catequesis, porque esas son realidades que no han desaparecido, sino por el contrario, se han profundizado más. ¿Quién de nosotros hoy puede negar el influjo de los medios de comunicación social, los desarrollos tecnológicos, la realidad plural y la realidad urbana en la que vivimos todos? ¿Cuáles son los referentes del Concilio Vaticano II? Que igual también siguen estando presentes en este documento nuevo. Lo que pasa es que naturalmente en el documento 71 la cercanía con el concilio pues están allí, pero primero digamos que el Concilio Vaticano II no tiene un documento específicamente sobre la catequesis, pero todos los documentos del Concilio Vaticano II marcan la renovación de la catequesis. Y la siguen marcando y tienen que seguirlo marcando. O sea, la referencia al Concilio Vaticano II sigue siendo necesaria y sigue siendo actual. Aquí simplemente subrayo yo los más fundamentales, como el documento sobre la revelación, y en todos los directorios el primer capítulo, la primera parte es la revelación y la evangelización. Todo el documento sobre la presencia de la Iglesia en el mundo, porque es un documento que nos permite entender cómo la Iglesia del servicio y la Iglesia en diálogo con la realidad social y cultural. El documento sobre la Iglesia, Lumen Gentium, ya les anotaba yo allí una parte fundamental del protagonismo y reconocimiento de las iglesias particulares, de las iglesias locales. Y hoy fijémonos que eso ha tomado una realidad novedosa con el Papa Francisco en razón de lo que él llama la sinodalidad de la Iglesia. Todo el documento sobre la Sagrada Liturgia, los sacramentos. Allí, por ejemplo, para el campo de la catequesis, se solicita recuperar y restaurar el catecumenado de adultos no bautizados, y ahora y antes era una necesidad, ahora con mayor razón lo sigue siendo, ya me referiré también un poco a eso, y todo el documento adyente sobre la actividad misionera de la Iglesia, que aunque fue escrito pensando en territorios de misión, resulta que esa dinámica social, al profundizarse, al ampliarse, al extenderse, lo que está diciendo es que hoy día todas las realidades son adyentes, o sea, todas las realidades son misioneras. Recordemos todos seguramente que hemos trabajado en el magisterio del Papa Francisco cuando él habla de una iglesia en salida, de una conversión misionera, o los llamados también en su momento del Papa Juan Pablo II sobre la nueva evangelización. El Directorio General para la Catequesis, en términos, digamos, de realidad, de lectura, fijémonos que los términos son lo mismo, pero van mostrando la ampliación de la mirada, la complejidad cada vez más de la realidad y la necesidad que la catequesis se piense para esos nuevos contextos. Aparece un término fuerte que se llama la globalización de la sociedad, de la cultura, de la realidad, pero digamos no es que antes no estuviera la globalización, lo que pasa es que
se llega como a una nueva etapa de ese momento globalizador de la historia. Se sigue extendiendo y marcando más las sociedades como realidades plurales y democráticas, los estados laicos, todo el tema de la secularización, que va muy ligado al tema del pluralismo. La secularización se pensó en un primer momento que iba a llevar a desaparecer lo religioso y eso no sucedió, sino lo que pasó fue que las religiones se fragmentaron y se volvió toda una realidad mucho más plural. El desarrollo de la sociedad científico-técnica y los medios de comunicación social. Fijémonos que es ver amplitud en magisterio y amplitud en contexto. Este documento está planteado para dar respuesta a la catequesis en un contexto de nueva evangelización, donde se toma conciencia, digamos, de dos cosas en principio. Una primera es que la realidad social es nueva, es cambiante, es diferente, y se requiere una nueva presencia de la Iglesia en esos contextos. Sobre todo lo que llaman allí iglesias de tradición cristiana. Y la otra realidad es que se toma mayor conciencia, pero que venía desde el Concilio Vaticano II, incluso desde antes, la cantidad de bautizados no evangelizados, de bautizados que toman distancia de la vida de la Iglesia, de bautizados no convertidos. Aparecida, por ejemplo, llama a esto bautizados sin identidad, sin ser sal y luz. Entonces se recupera todo el llamado a una catequesis de adultos, a una reevangelización, pero no entendiéndolo como conquista de recuperar adeptos, sino pues como cómo presentar el cristianismo a estas personas, cómo volver a hacer la propuesta cristiana. Y eso, digamos, lo que muestra es que el sistema tradicional de educar en la fe ya entró en crisis, ya venía entrando en crisis desde antes del Concilio Vaticano II, incluso durante el Vaticano II había movimiento misionero y querigmático. Pongo un ejemplo, por ejemplo, en Francia, que salió todo un comunicado que decía Francia, país en misión, y unas iglesias, unas parroquias en París colocaban carteles en sus puertas que decían cerrado, estamos en misión. Digamos que ya eso estaba allí, ¿no? Eso estaba allí latente. Pero entendamos la nueva evangelización no como reconquistar a los que se fueron, sino una nueva presencia de la Iglesia en un contexto inédito, como ese que se pudo mostrar así brevemente en la ficha anterior. Y en el campo de la catequesis, aunque pues se reconocen muchos avances y actualizaciones, hay un problema de fondo que trabaja este documento, y es en cuanto al concepto de la catequesis, que como escuela de fe, como aprendizaje y entrenamiento de toda la vida cristiana, no ha penetrado plenamente en la conciencia de los catequistas. Cuando habla aquí de catequistas, está hablando de todos aquellos que tenemos que ver con la catequesis, o sea, no solamente catequista parroquial, sino todos, obispos, sacerdotes, religiosos, catequistas, agentes de pastoral, o sea, todo el mundo no entiende la catequesis de esa manera, y aunque se han hecho esfuerzos de renovación, sigue entendiéndose como una cuestión muy escolarizada, muy curso de preparación a los sacramentos, un orden y una organización de unos temas, pero no hemos logrado entenderla, como lo está diciendo aquí esta frase, como una verdadera experiencia de encuentro con la persona de Jesucristo en la comunidad. A eso, digamos, se refiere. Ahora, ese problema que se planteó como fundamental en el directorio del 97 sigue vivo hoy entre nosotros. Hay que reconocer otra vez que, no obstante los esfuerzos de renovación, todavía nos cuesta un trabajo inmenso superar esa forma tradicional y convencional, muy escolarizada, muy de cursos, muy de lecciones, muy apegada, digamos, a la doctrina, muy cercana a la enseñanza del catecismo, sigue presente. Hace poquito yo estaba revisando un directorio de ciencias sociales que me pidieron un favor y aparecía la palabra adoctrinamiento. Sinónimo, catequesis. Fíjense ustedes lo que desde fuera se entiende por lo que es hacer catequesis, adoctrinar la gente, no acompañar en un camino para que llegue a ser discípula de Jesucristo. Ese problema entonces sigue latente, y de hecho ya les mostraré cómo el nuevo directorio responde a ese problema. ¿Cuáles son las fuentes del magisterio? Naturalmente las mismas del Concilio Vaticano II, pero entran otras en juego que también hoy siguen estando actuales y también son fuentes del directorio del 2020. Por ejemplo, el RICA, el Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos,
ese documento que es toda una pastoral de iniciación, que no simplemente es un ritual de bautismo de adultos, sigue marcando la renovación de la catequesis en torno a lo que significa la iniciación cristiana, el catecumenado de adultos no bautizados y la inspiración catecumenal de la catequesis, que también son claves en el nuevo directorio. Ese documento de anuncio del Evangelio hoy, que quizás lo conocemos como Vangelium Nunciandi, el del Papa Pablo VI, donde identifica que la vocación, misión de la Iglesia es evangelizar, y donde ya comienza a perfilar mejor la relación entre primer anuncio y catequesis y lo propio de la catequesis. La catequesis de nuestro tiempo, que es un documento que ojalá todo catequista lea siempre y no olvide hacerlo, que es Catequesis Tradendae del Papa Juan Pablo II, ahí como que ya va mostrando qué es más lo propio de la catequesis en relación con la iniciación cristiana y también la relación con lo comunitario y con el primer anuncio. Y encontramos otros documentos que, aunque no son directamente catequísticos, tienen que ver con la catequesis, por ejemplo, Familiaris Consortio sobre la misión y vocación de la familia, el documento sobre los fieles laicos. Ahí hay unas dos cosas interesantes para pensar. Primero, porque perfila el ideal, digamos, de un creyente maduro adulto en la iglesia, que sería un bautizado laico, desde donde salen también las otras vocaciones. De un bautizado laico salen las vocaciones religiosas, de un bautizado laico salen las vocaciones al ministerio ordenado, porque eso lo... Y entonces hay bautizados laicos, hay bautizados ordenados, hay bautizados religiosos, pero también reconoce todo el apostolado de los fieles laicos, dentro de los cuales también está el apostolado de la catequesis y el ser catequista. Y el documento RN, que es Redentoris Missio, sobre la validez del permanente mandato misionero, recoge gran cantidad de cosas del Concilio Vaticano II, de ese documento misionero que les hablé, y está, ya ahí, digamos, se dice con toda claridad, toda la realidad, todos los contextos evangelizadores son eminentemente misioneros, incluso en América Latina, incluso en nuestras ciudades, así todavía mucha gente asista y participe de la iglesia y pida y solicite sacramentos. Entonces, en este directorio, digamos que aparece como elemento fuerte entender la catequesis como una acción al servicio de la iniciación cristiana, pero debe pensarse en articulación y coordinación con dos cosas. Primero, con las otras funciones del ministerio de la palabra, como son el primer anuncio y la educación permanente, pero también deben entenderse en articulación con los otros elementos de la iniciación cristiana, como son la liturgia y los sacramentos, el testimonio y la caridad. Es decir, catequesis e iniciación cristiana no son lo mismo. La catequesis, junto con la liturgia, los sacramentos, el testimonio y la caridad, está al servicio de la iniciación cristiana. En el nuevo directorio esto sigue presente de la manera como ahora lo veremos. Entonces pasemos ahora al directorio para la catequesis 2020. Primero que dice este directorio en su presentación es que este directorio para la catequesis se ubica en continuidad con los dos anteriores. Por eso vi necesario hacer ese vínculo, ver cómo desde el primer directorio hasta el de ahora, las intenciones, las realidades son las mismas de orientaciones y principios, y la realidad social que en ese primer directorio se veía como una tendencia, hoy día es evidente y sigue ampliándose. Entonces hay que leer, ahí está en continuidad. Y también les pongo aquí esta frase de este estudioso donde dice que el motivo de la reelaboración de un directorio no hay que buscarlo en posibles ineficiencias del texto anterior o planteamientos más o menos desafortunados del mismo. La verdadera razón está en los avances que en el campo catequético se ha producido a raíz de la investigación teológica, de la investigación pastoral, del estudio de los padres de la Iglesia y del mismo magisterio. Como lo dirá también este documento en su introducción, en los tres textos permanecen exigencias comunes, como son la finalidad y de las tareas de la catequesis, mientras que cada uno se caracteriza por su nuevo contexto histórico y por la actualización del magisterio. En algunos aspectos, la cronología muestra la exigencia de la dinámica histórica que hay que afrontar, y una mirada más profunda al contexto cultural puede hacer surgir nuevas problemáticas que la Iglesia está llamada a vivir. En este caso del directorio, además de todas esas realidades, globalización, pluralismo, secularización, medios de comunicación social, mentalidad científico-técnica,
ahorita no me acuerdo de las otras. En este de modo particular, en este directorio, además de todas esas, aborda la realidad de la cultura digital y sigue trabajando el tema de la globalización. Dice que ambas están de tal manera interconectadas que se determinan recíprocamente y producen fenómenos que evidencian un cambio radical en la existencia de las personas. De que hay una aproximación cultural a estas realidades, y en el caso de la cultura digital, por eso la llama así, no solamente herramientas o tecnología digital, sino cultura, porque ha habido un cambio fuerte en la vida de las personas. De hecho, el Papa Benedicto, en su pontificado muy al inicio, por lo menos dirigió 5 mensajes en relación con la jornada de las comunicaciones, a pensar los cambios que produce en la vida la cultura digital. Naturalmente también está en continuidad con el magisterio y, digamos, referentes fundamentales son el Vaticano II, el Directorio 71, Evangelii Nuntiandi, Catequesis Tradendae, y el Directorio del 97 se suma a esto, más el RICA, que quizás hizo falta allí escribir. Pero también encontramos nosotros que este directorio asume toda una realidad de acontecimientos eclesiales y el consecuente magisterio que brotó de los acontecimientos eclesiales. Y seguramente la gran mayoría de los que estamos aquí, a no ser que haya un catequista más bien joven, pues vivimos estas cosas. Primero, el jubileo del año 2000. Segundo, el sínodo sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia, y el documento Sacramentum Caritas. El sínodo sobre la palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, y el documento Verbum Domini, que es un documento sobre la palabra de Dios en la Iglesia. Entonces, digamos, enriquece, el primero enriquecería todo lo de Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia de los sacramentos, y esa toda la mirada del documento del Concilio Vaticano II sobre la revelación. El año de la fe en el 2012, y ese documento de la luz de la fe, y si somos catequistas y si nos preocupa la educación en la fe, y esa es nuestra pedagogía, y esa es nuestra vocación, Lumen Fidei sí que también debe ser estudiado, debe ser conocido, porque pues así como hay un concepto de revelación que impacta la catequesis, también hay un concepto de fe que tiene que ver con la catequesis. El sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana del 2012, y el documento que todos conocemos y leemos, y del Papa Francisco, Evangelii Gaudium. De hecho, cuando se convocó a un grupo de trabajo a pensar este nuevo directorio, la razón que nos dieron en ese momento fue que se necesitaba un nuevo directorio porque el sínodo sobre la nueva evangelización y Evangelii Gaudium mostraban su necesidad, además de los cambios culturales. Y de hecho este documento, lo veremos ahorita, sigue mucho la lógica de Evangelii Gaudium. Está el Jubileo de la Misericordia, el aniversario del Catecismo de la Iglesia Católica, el sínodo sobre la vocación y misión de la familia en la Iglesia, Amor y Leticia, que como ya los dije, aunque no es un sínodo catequístico, tiene que ver con la catequesis, y el sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, que fue el año pasado o hace 2 años creo, y el documento del Papa sobre el Cristo vive. Fijémonos que todos los acontecimientos también pedían un nuevo directorio y están presentes en el nuevo directorio. En la introducción de este nuevo directorio, además de lo que ya dijimos de continuidad, de aplicación del nuevo magisterio, hay un principio que desde la misma presentación lo dice, que es, para elaborar este directorio, es mostrar la estrecha unión entre evangelización y catequesis. No es que este directorio tenga eso como novedoso, también lo tenía el del 97, también lo tenía el del 71. Lo que pasa es que aquí, digamos, lo va a pensar desde la lógica de la Evangelii Gaudium. 3 partes tiene este directorio y que elaboran el recorrido catequético bajo la primacía de la evangelización. La primera parte se llama la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. Naturalmente, en esta primera parte hay otro componente fuerte y fundante, que es todo el tema de la revelación. Dios que se revela
Dios que quiere entrar en vida de amor y comunión con nosotros, Dios quien toma la iniciativa, que invita al ser humano a acoger ese llamado, a aceptarlo. Y entonces, para que esa realidad de la revelación y de la respuesta del ser humano se haga realidad, la Iglesia evangeliza, y una tarea de la evangelización también es la catequesis. Digamos que recoge mucho la dinámica también del directorio del 97, y si uno podría decir que en todos los documentos, siempre la primera parte, cuando hablábamos de orientaciones y principios generales, viene siendo la más fundante, viene siendo la más... la que trae más esos principios y orientaciones, aunque después se aplican en las otras partes, pero casi como que ese es el fundamento de todo, y por eso yo me detendré un poco más en esa que en las otras dos. La segunda parte la llama el proceso de la catequesis, que también es un nombre muy novedoso, porque regularmente en los otros directorios se ha trabajado allí como título la pedagogía de la fe. Aquí el título lo pone el proceso de la catequesis, y en esa parte trabaja todo lo de la pedagogía de la fe, la metodología de la catequesis, y también trabaja allí de un modo novedoso lo que llama en este documento la catequesis según la vida, según las personas. No, fijémonos que ya no los llaman ni destinatarios de la catequesis, ni catequesis según las edades, sino que lo pone la catequesis según la vida de las personas, que lo miraremos también porque eso es novedoso. Y la tercera parte, la catequesis en las iglesias particulares, que tiene que ver con un principio también fuerte en la catequesis, y es el principio de la comunidad, donde se dice que sin comunidad no hay catequesis, y que la comunidad es el origen, la meta y el lugar de la catequesis. Pero fijémonos que esa comunidad primera de referencia viene siendo la iglesia particular, la iglesia local, la iglesia diocesana, y a partir de ella se entienden pues todos los otros niveles de comunión y participación, entre ellos naturalmente la parroquia. Eso, digamos, era un poco la presentación. Ya adentrándonos a la introducción, recoge este principio que es común a todos, donde dice que en la tarea de la evangelización la catequesis participa según su propia naturaleza. Hay una cosa que yo he repetido aquí seguido, y es, si bien todo tiene que ver con la catequesis, no todo es catequesis. La catequesis en la labor evangelizadora tiene una acción que le es propia y específica, y es a partir de ella que ella participa en toda la acción de la evangelización, o sea, participa en la acción evangelizadora según su propia naturaleza. ¿Sí? Que recuerden el por qué los directorios, porque son principios y orientaciones generales sobre la naturaleza y la finalidad de la catequesis. Entonces, por eso es importante conocer, nosotros como catequistas, en la labor evangelizadora, cuál es la naturaleza de la acción que nosotros realizamos. En este directorio, para abordar, digamos, esa naturaleza de la catequesis, se apoya mucho en Evangelii Gaudium, pues como dice aquí, el Papa Francisco ha señalado algunas características de la catequesis que la vinculan estrechamente con el anuncio del Evangelio hoy, y son unas líneas que caracterizan la catequesis en clave misionera, porque ya estábamos diciendo que la realidad de hoy es misionera, es una nueva etapa misionera, como la llama este documento. Si bien el sínodo fue sobre la nueva evangelización, no es que la palabra nueva evangelización pierda valor, aunque pues se usa menos. Hoy día hablamos más de pastoral misionera, de pastoral en salida misionera, de pastoral en clave misionera, pero digamos que las intuiciones son las mismas cuando se nos está diciendo que la realidad social y cultural es muy novedosa. ¿Y cuáles son esas dos claves de lectura? Dos expresiones que usa el Papa: catequesis querigmática y catequesis mistagógica. De hecho, el Papa en el Evangelii Nunciandi, en el Evangelii Gaudium, trae, digamos, en el capítulo que él dedica a una evangelización para la profundización del querigma, trae esa realidad. Entonces dice que el querigma siempre va a estar presente primero que todo, el querigma es el centro de la evangelización, el centro de la renovación. Y es un anuncio que siempre está presente de diversas maneras en todo el momento evangelizador y también en el momento de la catequesis. Y que toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma.
De hecho, cuando se piensa que es catequesis, se suele definir la catequesis también como un momento en el que se explicita y se profundiza ese primer querigma, ese primer anuncio que llevó a la persona a acoger el llamado y la invitación a hacerse discípulo de Jesús en la iglesia para el servicio del mundo. Entonces el querigma siempre está allá presente. Lo que pasa es que en la catequesis se profundiza y se explicita más aquello que se presentó en el primer momento misionero. Y después todo el camino pedagógico de crecimiento en la fe no es otra cosa que profundizar y explicitar ese querigma una y otra vez. Siempre volver sobre ese querigma, pero de un modo más amplio y también de un modo más profundo. Entonces la catequesis también en esa dimensión cumple una tarea que le es propia. Y la otra característica decíamos que es el de la iniciación mistagógica, y aquí incluso el Papa nos da ya una definición de ella donde nos dice es la necesaria progresividad de la experiencia formativa donde interviene toda la comunidad y una renovación valorada de una renovada valoración de los signos litúrgicos en la iniciación cristiana. Dijémonos que hay dos significados de mistagogía, porque eso es claro para entender. Incluso podríamos decir que hoy tenemos que entender que hay tres maneras de entender lo mistagógico en la catequesis y ahora lo miraremos con atención. El documento reconoce y trabaja algo que ustedes ya conocen porque sé que lo han trabajado mucho en Medellín a la luz del directorio del 97 y es que la evangelización es un proceso y comprende varias etapas. Está el proceso de etapa misionera, la etapa catequístico-iniciática y la etapa pastoral. Para mi gusto, yo hubiera llamado más bien la segunda etapa iniciática. No solamente catequística, sino iniciática, pero bueno, aquí ya son asuntos de particularidades, pero digamos que la dinámica es la misma, ¿no? Es el primer momento misionero con el primer anuncio, con el llamado a la conversión. Luego está todo el momento de la iniciación cristiana, donde la catequesis juega un factor fundamental de palabra, de anuncio, pero fijémonos que lo está diciendo que junto con la liturgia, las obras de caridad y la experiencia cristiana. Digamos que este directorio también tiene una ventaja y es que permite entender que en la iniciación cristiana no están solo juego la catequesis, sino otras dimensiones comunitarias, sacramentales, litúrgicas, de testimonio y de servicio, que conformarían todo, digamos, la pedagogía de la iniciación y toda la parte pastoral de crecimiento continuo en la fe, en la vida de la comunidad. Este directorio también, digamos, pone en diálogo este dinamismo evangelizador con las etapas del catecumenado, que están, digamos, contenidas en el RICA. Entonces, va a decir que en algún momento específico de la etapa misionera, algún momento específico, se identifica esa etapa misionera con el precatecumenado. Va a decir que todo este momento iniciático catequístico se identifica con el catecumenado propiamente dicho, y también va a decir que la etapa pastoral, una parte, no toda la etapa pastoral, una parte se identificaría con lo que en el catecumenado de adultos es la mistagogía, que es ese momento pedagógico formativo después de la celebración de los sacramentos. El catecumenado, digamos, de alguna manera tiene un momento central y culme cuando se celebran los sacramentos de iniciación cristiana. Pero veremos que la mistagogía tenemos que entenderla no solamente en esa tercera etapa pastoral, sino que vamos a darnos cuenta que la mistagogía es toda la pedagogía propia de la iniciación cristiana. La mistagogía implicaría tres cosas. Primero, toda la pedagogía de la iniciación cristiana, por eso llama catequesis de iniciación mistagógica. Segundo, el momento formativo posterior a la celebración de los sacramentos de iniciación. Y tercero, toda esa catequesis que se pone en diálogo con la liturgia. O sea, la relación Biblia-liturgia, la relación catequesis-liturgia, la relación catequesis-sacramentos. Digamos que aquí en la mistagogía hay una puesta en juego de una gran renovación de la catequesis. Y tenemos que acostumbrarnos mucho a usar esa palabra, a entender esa palabra, a reconocerla, y más aún cuando se va a decir que el catequista es un mistagogo. Así, entonces, catequista nos toca a nosotros todos empezar a identificar qué hay allí, por qué está allí, y qué significaría que el catequista fuera un mistagogo, que es muy cercano a la expresión acompañante, pero
tiene otras, digamos, otras particularidades que hay que pensar. Entonces, en todo ese proceso evangelizador, en el número 55 nos va a decir qué es lo propio de la catequesis. Fijémonos que dice dos cosas bien bonitas. Primero dice, su objetivo es hacer que el anuncio de la Pascua resuene continuamente en el corazón de cada persona. Fijémonos que ahí está el elemento querigmático. Que el anuncio de la Pascua resuene, o sea, que esa Pascua, que ese querigma resuene una y otra vez. Ahí está el elemento querigmático y está diciendo es que la catequesis recupera para la catequesis un concepto muy de los orígenes. Cuando se dice que la catequesis viene de catequein, que quiere decir resonar, que quiere decir hacer eco, algo que se escuchó. Y en la segunda frase va a traer todo el elemento mistagógico. Entonces la catequesis acompaña, educa y forma en la fe y para la fe, introduce en la celebración del misterio, ilumina e interpreta la vida y la historia humana, integrando armoniosamente estas características. La catequesis expresa la riqueza de su esencia y ofrece su aporte específico a la misión pastoral de la Iglesia. Fijémonos que está diciendo de otra manera lo mismo que decía el directorio del 97, que es un servicio a la iniciación cristiana, pero que debe tener en cuenta lo que ha habido antes, que es el primer anuncio y esa conversión, solo aquí lo ponen otros nombres, que es la Pascua que sigue resonando en el corazón de las personas. Por eso el documento va a trabajar mucho la relación íntima entre catequesis y querigma y va a definir la catequesis como el eco del querigma. Creo que eso es una cosa bien importante, porque es casi como lo más original de la misma catequesis, ¿no? Pero nos permite entender que para que haya un eco es que tiene que haber algo previo. Y lo previo es haber hecho ese anuncio del querigma, pero también la respuesta de la persona humana en relación con la acogida de ese querigma. Luego, como termina el número 57, la catequesis es una profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. No solamente en contenido, que es un poco la preocupación que nosotros a veces tenemos como fundamental, ¿no? Pensamos que es el contenido, es a nivel también de vida de la persona. La persona lo va asumiendo, lo va haciendo suyo, de modo también cada vez más y profundo. Incluso hay una frase, no me acuerdo si aquí la puse, donde va a decir que los catequistas no se preocupen tanto solamente por la transmisión del contenido, sino por la respuesta que acontece en la vida de la persona. Porque es profundizar el querigma, no solamente es ver, esos son los temas del primer anuncio, esos son los temas de la catequesis, como si fuera una cosa simplemente de transmitir contenido, sino también y eso es la parte de la mistagogía. O sea, ¿qué es lo que pasa en el corazón de la persona? ¿Qué es lo que debe acontecer como acogida, de apertura al misterio de Dios y como acogida a ese Jesucristo que lo llama a ser discípulo? Por eso, fíjese que la que toca el corazón mismo de la fe contiene la esencia específica del anuncio cristiano, que son el amor de Dios. Eso también va a cambiar, digamos, muchísimo la pedagogía de la catequesis. Bien, y fijémonos en este numeral, como lo está diciendo aquí, los elementos que la catequesis, como eco del querigma, están invitadas a valorar son el carácter de la propuesta, la cualidad narrativa, afectiva y existencial, la dimensión de testimonio de la fe, la actitud relacional y el tono salvífico. Fijémonos que no pone el centro de atención en contenidos, sino en la manera, en la forma de hacerlo presente. No es que los contenidos no pierdan sentido, sino que, como le digo, nosotros a veces pensamos que hacer crecer el querigma simplemente es identificar temas para el primer anuncio y temas para la catequesis. Hay una serie de elementos en la manera de estar, de aprender, de crecer juntos y de ser catequistas. Fijémonos, aquí los está mostrando, ¿no? Está mostrando una forma de hacer catequesis y una forma de hacer y de ser catequista. Podríamos decir que profundizando en estas cosas es ante todo lo que está en juego, que es toda una pedagogía mistagógica, para que ese querigma resuene, para que ese querigma toque el corazón, para que ese querigma no solamente profundice en contenido, sino también en la respuesta de la persona. Y por eso, aquí a su manera, pero también está diciendo que el querigma requiere una pedagogía de destinación inspirada en el
itinerario catecumenal. Fijémonos que esa indicación sigue estando presente y más aún cuando subraye el asunto de la mistagogía. Fijémonos cómo define la catequesis como iniciación mistagógica. Introduce al creyente en la experiencia viva de la comunidad cristiana, lugar auténtico de la vía de la fe. Tal experiencia formativa es progresiva y dinámica, rica de signos y lenguajes, favorables para la integración de todas las dimensiones de la persona. Y todo eso se refiere directamente a la conocida intuición bien arraigada, inspiración catecumenal de la catequesis. Es por eso que la mistagogía no solamente es el momento posterior a la celebración de los sacramentos, sino es toda la pedagogía propia de lo que llamábamos allí atrás el catecumenado, porque está la comunidad, está la liturgia, los signos y lenguajes, está lo querigmático. Entonces, aquí deja de ser una catequesis simplemente nocional, muy moralizante, simplemente preocupada por entregar doctrina, sino se preocupa por todo aquello que acontece en el corazón de la persona. Por eso el segundo capítulo se va a llamar el proceso de la catequesis. Se llama así porque está centrado en aquello que pasa por la vida de la persona. Naturalmente la palabra, el anuncio, los contenidos están al servicio para que suceda algo fuerte en el corazón de la persona, que es ese proceso de adhesión y de conversión a Jesucristo, de encuentro con Él. Eso está en juego, pero lo fuerte está en el proceso y ya lo miraremos de qué manera también lo va a decir. Esto es la forma como lo dice. Eso que estábamos leyendo antes, esto de qué es la iniciación mistagógica, se traduce en esto. El proceso de la evangelización junto con el de la catequesis constituyen una acción espiritual. Y por eso el número 43 dice, evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado. Vea lo que eso es la mistagogía y esa es la labor del mistagogo, del catequista mistagogo. Acompañar, suscitar esos procesos espirituales para que la fe arraigue y llevarlo, digamos, al núcleo más profundo de la vida de las personas y también de las culturas, ¿sí? Cuando se hizo el lanzamiento y la presentación de este documento, los encargados del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización fueron reiterativos en decir, lo dijeron así, pero ha llegado la hora en que esa catequesis nocional, de cursos, de lecciones, a modo de un catecismo de la enseñanza y transmisión de una doctrina, creyendo que mágicamente transmitiendo la doctrina la gente se adhiere a Jesucristo, desaparezca. De eso se viene hablando desde antes del Concilio Vaticano II y estamos en mora de movilizarnos para que la catequesis y la evangelización toda, fijémonos, toda la evangelización sea de verdad un desarrollo, es proceso espiritual. Por eso en este documento aparece muy central la dimensión espiritual de la catequesis. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado nosotros, de la unión íntima con Jesucristo, del encuentro con Jesucristo, de una transformación definitiva de la persona. Todo eso es lo que se está refiriendo y que lo hemos venido hablando. Yo creo que todos hablamos en nuestras catequesis que todo tiene que llevar al encuentro con Jesús, al encuentro con Jesús. Y fijémonos en los números, número 3, 3 y 4. Es decir, eso está puesto en la misma introducción. Desde la introducción ya nos está mostrando el talante de este documento a dónde queremos que pongamos nosotros el foco, el centro de atención. Cuando en el número 174 habla de los contenidos y de los criterios para presentar los contenidos, habla del criterio de la primacía de la gracia y de la belleza. Esta frase es bien bonita para pensar. Toda catequesis debe ser una catequesis de la gracia, pues por la gracia somos salvados y también por la gracia nuestras obras pueden dar fruto para la vida eterna. Por tanto, la verdad enseñada comienza con la iniciativa amorosa de Dios y continúa con la respuesta humana que proviene de la escucha y es su fruto de la gracia. ¿Qué quiere decir catequesis de la gracia? No es que tengamos la gracia como un tema entre otros. Entonces, primer tema, la gracia. Segundo tema, el amor de Dios. Tercer tema, salvados por Dios. Porque así tendemos a convertir todo esto en temas.
y no en ambiente pedagógico. Aquí lo que está en juego es el ambiente pedagógico, que no quita que pues en algún momento determinado de la catequesis haya un anuncio o una reflexión centrada en la gracia, pero el asunto no es volverlo temas o solamente temas, sino es mostrar que lo fuerte es Dios te llama, Dios nos salva, Dios toma la iniciativa, Dios te quiere transformar. En ese sentido, incluso cuando pensamos en iniciación cristiana, el sujeto de la iniciación es Dios. Dios es el que transforma porque Él es el que toma la iniciativa, no a coger unas verdades así abstractas, sino a acogerlo a Él como persona. Acogerlo a Él como persona que tiene una vida de comunión con nosotros. Y termina este número diciendo, conscientes de que los frutos de la catequesis no dependen de la capacidad de hacer y de programar, de todos modos sí se requiere una verdadera colaboración a su gracia. Es decir, lo que el otro directorio de catequesis hablaba, no confundir las mediaciones de la salvación con el diálogo de salvación. El diálogo de salvación es ese encuentro en libertad, de amor, de gratuidad, entre Dios y cada uno de nosotros. Y la mediación de salvación es esa mediación humana, eclesial que se pone para que suscite ese encuentro, para que el ser humano abra su corazón a ese encuentro y a la acción del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que hagamos nosotros es muy importante. Por eso dice, invita a invertir en el servicio por la causa del reino todos los recursos de inteligencia y de operatividad que la acción catequística precisa. Sabemos que lo que nosotros hacemos es un servicio de diaconía al Espíritu Santo. Es un servicio para que la persona abra su corazón a la acción de Dios. Pero para que eso funcione y resulte lo mejor posible, tenemos que hacerlo bien. Por eso lo dice aquí. Por eso el catequista es un mistagogo. Es un mistagogo, porque está al servicio de favorecer ese encuentro entre Dios y cada persona. Ahí ya no entra uno. Es parecido a lo de Juan el Bautista con sus discípulos. Cuando están allá en el lago, está Juan y le han venido preguntando si eres tú el Mesías o tiene que venir el otro. Y Juan dice, cuando ve a Jesús, ese es el Cordero de Dios. Y ya los discípulos de Juan van donde Jesús y Juan se hace a un lado. Pero Juan tenía claridad que tenía que su labor de preparar, disponer la vida y el corazón de las personas para la llegada del Mesías, hacerlo lo mejor posible. Esto es lo que acabo de decir entonces aquí, en torno a la pedagogía de Dios, fuente y modelo de la pedagogía de la fe. Y esto es pura mistagogía. Es que yo repito para que no entendamos que la mistagogía solamente es el tercer momento, o solamente es relación Biblia-liturgia, liturgia-catequesis, que también lo es, sino es todo un ambiente pedagógico que estamos invitados ahora a pensar de un modo novedoso. Y terminará diciendo por allá en el número 396, casi ya al final del documento, es por tanto que la catequesis no se concentre solo en la transmisión de los contenidos de la fe, sino también en el proceso de recepción personal de la fe. Esta era la frase que yo les dije que no sé si les había puesto aquí, porque el acto con el que se cree expresa mejor las razones de libertad y responsabilidad que la fe comporta. De pronto la redacción es un poco confusa porque yo lo hubiera puesto de otra manera. Es importante que la catequesis se concentre en el proceso de recepción personal de la fe y los anuncios, los contenidos están al servicio de eso para una respuesta en libertad. Pero hay todavía, digamos, que le falta como alguna fuerza, pero ya nos está diciendo dónde tenemos que poner el foco. Es en ese proceso de recepción personal de la fe. Lo que les hablaba yo, ¿no? O sea, hacemos lo mejor posible como catequistas, generamos el mejor ambiente pedagógico y también enseñamos y también transmitimos contenidos y también anunciamos. Claro que también hace parte. Eso es parte de la misma iniciación cristiana y sobre todo esa es la parte propia de la catequesis. Pero, ¿qué ha pasado? Que nosotros nos hemos un poco, seguimos pegados allí y como que lo otro no sabemos cómo hacerlo. O sea, aunque lo hablamos, aunque lo pensamos, Dios mío, ¿cómo hacemos para que la catequesis no sea solo doctrina, no sé qué? Pero volvemos y hacemos lo mismo, volvemos y hacemos lo mismo una y otra vez. La obra del catequista entonces consiste en encontrar y mostrar los signos de la acción de Dios ya presentes en la vida de las personas y acompañándolas, proponer el Evangelio como fuerza transformadora de toda la existencia a la cual dará pleno sentido. Fijémonos
una rápida y sencilla descripción de lo que sería un catequista mistagogo o un catequista que, como ahora se llame, se vuelva acompañante, ¿no? de los procesos.